Exit, la tumba del faraón. Un juego que tiene historia, por lo que si lo queréis hacer no veáis el vídeo. Y bueno, es de 12 años en adelante, de unos 6 jugadores, de 45 a 90 minutos aproximadamente. Vamos a ver lo que nos dura a nosotros. Y es de Devir, un juego de Devir. Y un juego de Inca y Marcus Brand. Bueno, vamos a leer esto que pone que hay que leerlo primero. Atención, no miréis todavía los componentes del juego, cartas, cuadernos, etc. Leed primero este manual en voz alta y seguid atentamente las instrucciones. ¿De qué va este juego? Estáis en un viaje por Egipto, pero hoy vais a visitar el Valle de los Reyes. Sin duda lo más destacado de vuestras vacaciones. La tumba de Tutankamón os resulta especialmente cautivadora. Cuando estáis en su interior, os percatáis de que os habéis separado del resto del grupo. Y mientras vais recorriendo por los pasillos, vuestra fascinación por el lugar poco a poco va dejando paso al miedo. De repente os topáis con una misteriosa cámara funeraria y al entrar oís un ruido inquietante. La puerta de piedra se ha cerrado detrás vuestro, bloqueando la salida. Mirando a vuestro alrededor descubrís un cuaderno cubierto de polvo y un extraño disco. Parece que la cámara entera está plagada de acertijos y no podéis salir de ella hasta que no resolváis todo. Si no lo lográis, os quedaréis para siempre encerrados en esta tumba de piedra. Importante, no examinéis ninguno de los componentes del juego antes de empezar la partida. No ojéis todavía el cuaderno, ni miréis tampoco el anverso de las cartas. Esperad que el propio juego os lo indique. Componentes: 83 cartas, 22 cartas de acertijo, que supongo que serán estas, 30 cartas de resolución, que supongo que serán estas, y 31 cartas de ayuda, que serán estas. Además, necesitaréis algo para escribir, a poder ser lápiz, papel y goma de borrar, así como un reloj o cronómetro, si es posible, para controlar el tiempo. Si queréis, también podéis usar unas tijeras, pueden ayudar en algún caso, pero no son imprescindibles. Pues aquí tenemos el papel, bolígrafos y aquí unas tijeras por si acaso. Y pues cronómetro tengo en el reloj. Vale. Preparación del juego. Dejad el cuaderno y el descodificador en el centro de la mesa. Eso es. Y el cuaderno. Vale. Dejad las piezas curiosas en la caja. Las piezas curiosas son esa verde y esa roja. Separad las cartas entre montones en función del texto que aparece en el reverso de cada una. Resolución, carta de acertijo, ayuda. Sobre todo, no miréis el anverso de ninguna de las cartas. Comprobar que las cartas de acertijo y las cartas de resolución estén ordenadas correctamente. Ya sea alfabéticamente o numéricamente. Separad las cartas de ayuda según el símbolo que tengan y dejadlas a un lado de la mesa. Luna, cruz. ¿Qué? Al principio, cuando lo he visto a simple vista, me creía que era una camiseta. No sé por qué. Cuadrado. Triángulo de reloj. Estrella. No lo veo. Hexágono. Que no lo podía contar al lado. Círculo. Eso que... Rombo. O sí, rombo. L. Y reloj de arena. Apilar las cartas que tengan el mismo símbolo de tal modo
que la carta con la pista 1 quede arriba. La carta con la pista número 2 quede debajo de esta. Y la carta solución debajo de la pila. O sea, todas pone pista 1, después pista 2 y por detrás. Excepción del símbolo reloj de arena, que solo tiene una carta de ayuda. ¿Dónde está el tablero? Este juego no tiene tablero. Tendréis que averiguar vosotros mismos qué es lo que hay que descubrir y cómo son las habitaciones. Cuando empiece el juego, solo dispondréis del cuaderno y el descodificador. A medida que vayáis avanzando, iréis añadiendo cartas de acertijo, ya sea porque las encontréis en alguna ilustración o en algún texto. Cuando así sea, podréis tomar la carta correspondiente del mazo de cartas de acertijo y mirarla. Del mismo modo, solamente podréis usar las 2 piezas que hayáis dejado en la caja, cuando se os diga explícitamente que las habéis encontrado. Hasta entonces, dejadlas en la caja. Ejemplo, si os encontráis una ilustración como esta, que podréis sacar de inmediato la carta de acertijo con una M y mirarla. Es una ilustración de una. Desarrollo del juego. Vuestro objetivo es escapar juntos de la cámara funeraria lo más rápido posible. Obviamente lograrlo sería mucho más fácil si no fuera porque todas las cerraduras que hay en la cámara van acompañadas de un acertijo. Durante el transcurso del juego os iréis encontrando objetos que llevan un cierre con un código compuesto por 3 jeroglíficos. Para abrirlos tendréis que averiguar el código correcto e introducirlo en el disco descodificador. En el borde del disco hay 10 símbolos distintos. Cada símbolo tiene un código por descifrar, pero vosotros mismos tendréis que encontrar cuál es el código que se corresponde con cada símbolo. Prestad mucha atención a todos los detalles. Si creéis que ya habéis descifrado el código, deberéis introducirlo usando el símbolo correspondiente del disco. Después tendréis que mirar el número que aparece en la ventanilla de la rueda más pequeña. Ese número señalará el número de la carta de resolución que podréis mirar. Si el código no es correcto, tendréis que seguir dándole vuelta al acertijo, o tal vez centraos en otro durante un rato. Si el código es correcto, la carta de resolución os indicará cómo debéis continuar. Ejemplo, estáis convencidos de que la solución al acertijo con el símbolo L son los jeroglíficos pájaro, los jeroglíficos este pájaro, esto, Es una barca. no sé lo que es. Una barca. Y como esta cosa, que parece una flor. Introducid esa combinación debajo del símbolo L en el descodificador. En la ventanilla aparecerá el número de la carta de resolución que podréis sacar del mazo y leer. Si el código no fuera correcto, si os habéis equivocado, la carta de resolución os lo dirá. En dicho caso, devolved la carta al mazo y volved a pensar en el acertijo que no habéis resuelto. Tal vez se os haya pasado algo por alto, o tal vez os falte alguna pista para acabar de resolverlo. Si es así, tendréis que seguir por algún otro lado. Si el código tal vez sea correcto, en este caso la carta de resolución tendría este aspecto. Y sale. Esto es si es correcto y esto es si no es correcto. ¿Dónde habéis visto el símbolo? Buena pregunta. Para responderla tendréis que fijaros bien en las imágenes que aparecen en el cuaderno o en las cartas de acertijo. Todos los objetos cerrados posibles aparecen en alguno de estos 2 sitios.
Todos estos objetos llevan un símbolo. En este ejemplo veis un sarcófago con el símbolo L. Luego tendréis que leer la carta de resolución que aparece junto a la imagen que hay en la carta, siguiendo con el ejemplo anterior. En el caso del sarcófago deberíais tomar la carta de resolución 12 del mazo. Si el código definitivamente es correcto, de ser así, la carta de resolución os indicará qué debéis hacer a continuación. Os señalará una o más cartas de acertijo que podréis sacar del mazo y mirar inmediatamente. Si el código resulta ser incorrecto, en este caso señal de que habéis cometido algún error. Tendréis que volver a pensar en ello y buscar otra solución. Importante, tanto si acertáis como si os equivocáis, devolved todas las cartas de resolución al mazo. Todos los códigos pueden descifrarse usando la lógica. No tiene mucho sentido que intentéis probar con todas las combinaciones posibles que el disco permite. ¿Necesitáis ayuda? Si no sabéis cómo seguir, el juego os puede ayudar. Cada código tiene 3 cartas de ayuda, que se pueden identificar fácilmente a partir del símbolo que aparece en el dorso. La carta en primera pista aparece aparte de daros una pista inicial que ya es útil por sí sola, también os indicará los acertijos que deberíais haber encontrado para poder resolver el acertijo correspondiente. La carta segunda pista os dará una ayuda algo más concreta para encontrar la solución al acertijo correspondiente. La carta solución os dará la solución al acertijo. Importante, tomad siempre las cartas de ayuda que se correspondan con una carta de acertijo o con un acertijo de cuaderno concretos. Normalmente los acertijos se distinguen a partir de su símbolo, que coincide con el símbolo del descodificador. De nada os serviría utilizar la carta de ayuda si antes no habéis encontrado un acertijo que tenga ese mismo símbolo. Tened un poco de paciencia. Algunos de los acertijos solo pueden resolverse con varias cartas de acertijo. No siempre las conseguiréis todas a la vez. A veces tendréis que resolver otros acertijos para conseguir las cartas necesarias. Y no os preocupéis si tenéis que recurrir a las cartas de ayuda, porque os habéis quedado encallados. En cuanto hayáis usado una carta de ayuda, dejadla en una pila de descarte. Otros componentes necesarios. Aparte de los componentes que contienen la caja, también necesitaréis lápiz y papel para tomar notas. También será necesario un reloj o un cronómetro. Importante, podéis escribir sobre los componentes del juego, doblarlos o romperlos. No solo está permitido, sino que a veces puede que sea necesario. Solamente podréis jugar una vez con este juego, dado que una vez terminado ya sabréis la respuesta a todos los acertijos y ya no necesitaréis ninguno de los componentes. Si lo preferís, podéis usar unas tijeras para cortar los materiales en vez de rasgarlos. ¿Cuándo termina el juego? El juego termina cuando hayáis resuelto el último acertijo y hayáis salido de la cámara funeraria. Una carta así os lo indicará. Al principio de la partida poned en marcha el cronómetro o mirad la hora en el reloj para que luego sepáis cuánto tiempo habéis estado jugando. En la tabla de la página siguiente podéis ver lo bien que lo habéis hecho. Al calcular el número de las cartas de ayuda que usasteis, solo deberíais contar las que os hayan dado alguna solución o pista nueva. Si la carta de ayuda os indicó algo que ya sabíais, no la contabilicéis de cara al cálculo final. Y aquí hay una tabla de las puntuaciones, de las estrellas que tiene. ¿Empezamos? No, espérate, todavía. Un último consejo. Es mejor dejar a un lado todos los componentes que hayáis usado para resolver un acertijo con éxito, pero sin retirarlo del juego. Podría ser que volvierais a necesitarlo más adelante. De este modo podréis ver más claramente qué habéis utilizado sin mezclarlo con lo otro.
Para la mayoría de acertijos únicamente necesitaréis las ilustraciones de la sala. Empieza el juego. ¿A qué estáis esperando? Poned en marcha el cronómetro y salid de la cámara funeraria antes de que sea demasiado tarde. A partir de ahora ya podéis mirar todo el cuaderno y empezar a resolver los acertijos. Si alguna cosa no ha quedado clara, podéis volver a consultar este manual en cualquier momento del juego. Y atrás pues pone un certificado de tal no sé quién. Bueno, ponemos el cronómetro. 3, 2, 1, empezamos. Aquí pone algo. ¿Lo leo? Sí, claro. Llevo 5 días intentando salir de esta cámara funeraria y la desesperación empieza a hacer mella en mí. No podré aguantar mucho más. Mis provisiones se están acabando y, si algo no cambia muy pronto, me temo que esta tumba para faraones acabará también por convertirse en la mía. He apuntado en este cuaderno todo lo que he podido averiguar. ¿Qué habré pasado por alto? El antiguo Egipto siempre ha sido mi gran pasión. Que esta pasión se convierta ahora en mi perdición es algo que nunca me hubiera imaginado. Tal vez si alguien llega a leer este cuaderno sea porque se encuentra en la misma desdichada situación en la que me encuentro yo ahora. Si hubiera prestado atención a la gente de aquí cuando me dijeron: «Dese prisa, doctor, o la cámara cerrará sus puertas para siempre». Eso mismo dijeron, pero no le hice caso. Y esto... Esa es la firma de Néstor Fo. Y aquí hay. Para cruzar esta prueba deberéis seguir estas instrucciones. Buscar los números que se ocultan en el mural de la página 10 y no os perdáis por los entresijos de esta página. Centraos en lo que verdaderamente importa y no tengáis ningún bochorno. ¿Y esto qué es? ¿Qué hay que hacer así? ¿Sigue la ley entera? Ningún bochorno en repasarlo una y otra vez, pues si os ponéis a buscar atentamente los números escondidos, seguro que nada os despistará entre todas estas palabras. A la página 10 dice que vaya, ¿no? Sí. Mirar la página 10. Aquí, carta de acertijo M. ¿Cómo? ¿La cogemos? Le damos la vuelta. Aquí hay como esa raya verde, ¿no? El espejo. Esto requiere cierta reflexión. Un espejo. 508. Sería 5 no, porque 5 sería así, ya no hay lo que es. Pero ¿de qué se sirven 3 números? De nada. Esto requiere... Ah, espérate. Esto que dice aquí. Que la doble fuera ahí. Ay, cada símbolo no tiene un número. No vale mucho. El 5. El 5 no sería, esto sería... No, Yo creo que sí que es la continuación. Entre, ¿no? Bueno, sí, también. 3, 0 sí. Y el 8. 308. 308. Mira, aquí no se permite un espejo. 308, yo creo que 308. 3, pero ¿eso qué es? De aquí. Y claro, ponía que era... Espérate, ¿dónde está la letra?